el granito de arena que ponen para poder desarrollar este webinar. Y el objetivo de nosotros es siempre poder coadyuvar a esa capacitación, a ese research que es tan importante para todos nosotros. Así que les deseo mucho éxito, que el desarrollo sea armónico y que sigamos empoderando el conocimiento para nuestros asegurados de la seguridad social. Muchas gracias, doctor Pedro Luis Flores Bustamante, director general ejecutivo, por sus inspiradoras palabras, ¿no?, de bienvenida y por el permanente apoyo institucional a las actividades de capacitación y fortalecimiento del talento humano en salud. Continuando con el programa, damos inicio a la primera conferencia de esta jornada. El tema que desarrollamos es generalidades de hepatitis viral. Es un verdadero honor presentar a nuestra distinguida expositora, la doctora Rocío Amparo Rejas Sandy, destacada gastroenteróloga con más de 25 años de experiencia en el manejo de las enfermedades gastrointestinales y hepáticas de alta complejidad. La doctora Rejas es médico cirujano por la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en gastroenterología, cuenta con un Fellowship de hepatitis viral realizado en el Hospital General Universitario Baix Hebron de Barcelona, España. Fue becaria de JICA en Japón y posee una maestría en psicopedagogía, planificación, evaluación y gestión superior en educación superior en salud. Es fundadora y actual presidenta de la Asociación Boliviana para el Estudio del Hígado, docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés y miembro de la Asociación Latinoamericana por el Estudio del Hígado, además de haber desempeñado importantes funciones académicas y científicas a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia y experiencia en este ciclo de capacitación. Doctora Rocío Rejas Sandy, le damos un cordial bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas noches a todos. Agradecer por su presencia, por el tiempo que van a estar en esta capacitación y también agradecer a los organizadores de este tipo de eventos que realmente enriquecen nuestro conocimiento, tanto a los expositores como para los que reciben. Sabemos que en nuestra profesión siempre estamos enseñando y aprendiendo. Así que voy a comenzar con la exposición, compartiendo mi pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora, se puede ver. Ok. Es importante este tipo de actividades, especialmente porque el 28 de julio se recuerda el Día Mundial contra las Hepatitis. Y entre los objetivos de la Asociación Boliviana para el Estudio del Hígado, justamente es dar a conocer la epidemiología actual y en qué situación estamos en nuestro país con esta enfermedad. Así que voy a dar lugar a este temario hablando de concepto, etiología, patogenia, epidemiología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y la profilaxis en la primera parte, que es de generalidades de hepatitis viral. Siempre recalco cuando estoy dando clases que para toda enfermedad tenemos que tener un concepto claro. Y en el caso de la hepatitis viral aguda, podemos decir que es una enfermedad infectocontagiosa producida por virus hepatotropos. Y el tiempo de evolución es menor a 6 meses. ¿Cuál es la característica principal? La inflamación del hepatocito y la necrosis del hepatocito. Y solamente para recordar, veamos que ya en 1947 ya se sabía que había hepatitis virales.
y se las denominaba como hepatitis infecciosa o hepatitis sérica. Y tuvieron que pasar muchos años para descubrir en 1965 al virus de la hepatitis B. En 1973 al virus de la hepatitis A. Hasta ese momento no se sabía que había más virus, entonces se decía no A y no B. En 1977 se descubrió al virus D, en 1980 al virus C, y ahí ya se hablaba que habían hepatitis enterales, la A y la E. Y en 1989 se descubrió al virus C y se las llamó la B, la D y la C como hepatitis de contagio parenteral. En relación a esta etiología, hablamos de que los virus hepatotrópicos son aquellos donde el hígado es el órgano blanco y las más conocidas por todos, el virus A, B, C, D y E. Sin embargo, gracias a la biología molecular y especialmente en pacientes inmunocomprometidos, se descubrieron que también habían otros virus hepatotrópicos como el virus G, el virus TT y el virus en personas inmunodeprimidas. Y también hay que tomar en cuenta a que otros virus pueden afectar al hígado, pero no es el órgano blanco. Son virus no hepatotrópicos. El hígado se afecta como parte de una infección sistémica. Es lo que ocurre, está en rojo, con el virus de la hepatitis de Epstein-Barr o el citomegalovirus, generalmente en pacientes inmunodeprimidos, y que es lo que vemos con más frecuencia en la especialidad. Hay otros virus, ébola, rubiola, parotiditis, sarampión, varicela, adenovirus, arenovirus, reovirus, coxsackievirus, herpesvirus. Pero ojo, el hígado no es el órgano blanco. Cuando se me presenta un paciente con ictericia que ha tenido una fase prodrómica, generalmente llegan en fase ictérica, a estos pacientes yo suelo considerar que están cursando con hepatitis viral por el cuadro infeccioso que precede, ¿no? Pero todavía no sé la etiología. Es así que hablo de un síndrome de hepatitis viral aguda. Y cuando no reúne estas características de prodromos o de infección, hablo de un síndrome de hepatitis aguda. Entonces, ahora, en el enfoque de un paciente con síndrome de hepatitis viral aguda, comenzamos indicando que en su patogenia el virus no es citopático directo. ¿Quién es el que hace daño? Prácticamente esta inflamación depende de la respuesta inmune de nosotros como huéspedes al destruir los hepatocitos infectados. Por ejemplo, la vida media de un hepatocito suele ser de 1 año, pero acorta su vida. En casos de infección por hepatitis C, esta vida media se acorta a 2 o 3 meses. Así que si tenemos una respuesta inmune adecuada, va a haber inflamación. Y a mayor inflamación, mayor probabilidad de curación. Pero si es excesiva, ojo, peligro, rojo, hay mayor riesgo de falla hepática fulminante. ¿Y qué pasa cuando nuestras defensas son insuficientes, una inmunidad deficiente? Hay menor inflamación aguda, pero hay mayor riesgo de cronicidad. Y veamos estos datos de la distribución geográfica y grados de endemicidad del virus de la hepatitis A. Estos mapas del CDC. Antes, si buscan en internet los mapas antiguos, todo Sudamérica estaba en rojo, como una prevalencia alta, superior a 8%. Sin embargo, actualmente, al mejorar las medidas higiénicas y ambientales, nuestro grado de endemicidad es intermedio, entre 2 a 7%.
¿Qué pasa con el virus de la hepatitis B? Su prevalencia, fíjense, en todo América, a nosotros nos interesa qué está pasando en Sudamérica, en Bolivia. Afortunadamente tenemos una prevalencia baja, menor al 2%. Pero hay que tomar en cuenta estos aspectos destacados de la hepatitis B. Número total de infectados en el mundo, aproximadamente 254 millones, que equivale a 3.3% de la población mundial. Imagínense, son muchísimas personas. Se dice que tiene una incidencia de 1.23 millones o 16 personas cada 100,000, una mortalidad de 1.10 millones, 14 por cada 100,000, un porcentaje de personas que viven con diagnóstico de hepatitis B crónica, 13.4%, y un porcentaje de personas que viven, que han recibido tratamiento, apenas 2.6%. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Antes de que se tomaran muchas medidas, el porcentaje o la población infectada por virus B era de 350 millones. ¿Se ha mejorado? Pues sí. ¿Qué pasa con las tasas de incidencia del virus C? Nuevas infecciones por 100,000 habitantes. Estos datos hasta el 2024. Vemos que en Sudamérica, nuestro país está en el rango de menos 5 por 100,000 habitantes, ¿no? Tenemos un lugar entre Venezuela, Colombia, la parte alta de Sudamérica, donde tienen una prevalencia entre 5 a 12 por 100,000 habitantes. Pero esto en números, ¿qué significa? Aspectos destacados. Número total de personas infectadas en el mundo, 50 millones, casi 1% de la población mundial. Incidencia de 1 millón, 13 por cada 100,000 personas. Una mortalidad de 240,000, 3 por cada 100,000 personas. Un porcentaje de personas que viven con diagnóstico de hepatitis crónica por virus C, 36.4%, y un porcentaje de personas que reciben tratamiento apenas llega a un 20%. Y acá tenemos una visión global en el mundo. Esta es una estimación de la carga de virus de hepatitis crónica por virus B y C. Imagínense la carga que significa en relación también al sufrimiento de los pacientes que la padecen, ¿no? Con 254 millones para el virus B y 50 millones para el virus C. Y las zonas rojas prácticamente con muchas más personas. En África, por ejemplo, región africana, 64 millones para el B, para el C, 7.8 millones. En América se habla de un total de unas 5 millones de 5 millones. Y al preparar esta conferencia me llamó la atención este mapa en el que se muestra el estado de implementación de la vacunación con dosis al nacer contra la hepatitis B a nivel de país. Y esto es dato de la OMS. Y fíjense, nuestro país está con color naranja, Bolivia, como si no se hubiera administrado la vacuna. Esto se tendrá que corroborar, obviamente, con los especialistas que se encargan de dar las estadísticas. Y si esto es real, realmente sería muy preocupante. Bueno, ¿qué pasa con el virus D? Sabemos que el virus D necesita del virus B para existir, para infectar a las personas. Y estos son datos, por ejemplo, en el mundo, de algunas de las pruebas que se han realizado en las personas que ya tenían infección por virus B. En nuestro país asumimos igual, obviamente, que tiene una incidencia baja, pero no tenemos datos
reales, como se ve en esta imagen que Bolivia está sin datos. ¿Y qué pasa con el virus E? Ese mapa está en base a la cero prevalencia de anticuerpos de tipo IgG, y en realidad el verdadero número de infecciones en el humano resulta altamente polémico. Este es un mapa relativamente antiguo, ¿ya? Sin embargo, el 2021 se indica que el virus se provocó unas 3.450 muertes en el mundo y se registraron 19.47 millones de casos en la escala mundial. El virus C no tiene tan alta mortalidad, pero sí preocupa si afecta a gestantes en el tercer trimestre, porque puede llegar a una tasa de letalidad de 20 a 25%. Antes se consideraba, así como para el virus A, se decía que el virus E no evoluciona a la cronicidad. Sin embargo, actualmente ya se han reportado casos que en pacientes inmunodeprimidos o tratados con inmunodepresores han hecho hepatitis crónica por virus E. Entonces, es un primer dogma que ha cambiado. Y fíjense las zonas de alta endemicidad del virus E, que tiene 4 genotipos. ¿Ya? El genotipo 1, los genotipos 1 y 2 afectan a los humanos y generalmente uno se contagia consumiendo agua contaminada. Esa es la forma más frecuente de adquisición. Fíjense en los lugares que están en rojo, toda la parte de Asia, en el mundo, muchos lugares de África. Y las zonas de baja endemicidad tienen sobre todo genotipo 3 y 4. Y lo curioso es de que este genotipo 3 y 4 puede afectar no solamente al humano, sino también a los cerdos, a los jabalíes, y todo Sudamérica está de color verde. Entonces, ¿cómo uno podría llegar a contagiarse con este virus? Pues consumiendo carne contaminada porcina. Veamos los mecanismos de transmisión y los grupos de riesgo. ¿Por qué algunas personas se enferman y otras no? Veamos los mecanismos de transmisión y grupos de riesgo, en primer lugar para el virus A. Ya hace muchos años, imagínense por los 80, se ha descubierto que la mayor cantidad de virus se presentan en las heces. Y estas heces pueden llegar, por ejemplo, a contaminar el agua, pueden permanecer de 10 semanas, de 12 semanas a 10 meses. Así que si uno consume agua contaminada, especialmente consumo de agua de río o de vertientes, pero que ya lastimosamente estén contaminadas, pueden haber brotes de hepatitis A. Mucho depende de las condiciones de higiene en cada lugar. En segundo lugar, puede contagiarse también porque se encuentra en el suero, en la saliva, en la orina. No se ha visto que se presenten estos virus. Para el virus B, hay una alta concentración en sangre, suero y exudados. Una moderada concentración en semen, líquido vaginal y saliva. Y una baja o no detectable concentración en orina, heces, sudor, lágrimas y leche materna. A nosotros nos interesa saber cómo se contagia el virus B en áreas de transmisión baja, menos de 2% de prevalencia. Está nuestro país junto a México, Chile, Argentina y Uruguay. Y fíjense acá, nosotros estamos en ese grupo de endemicidad baja, y el contagio es por vía sexual o post-transfusional.
Y hay grupos de riesgo para infección para la hepatitis B. En primer lugar están los adictos a drogas endovenosas, que no es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Son aquellos usuarios de drogas, especialmente aquellos que consumen cocaína y comparten cánulas para aspirar la misma. Estamos en ese grupo de riesgo todos los trabajadores de salud, por eso es que siempre, por lo menos antes, se hacía un control o se promovía las vacunas para el personal de salud. Está en ese grupo de riesgo la promiscuidad sexual, neonatos de madres infectadas por virus B, pacientes en hemodiálisis, muy frecuente en nuestro medio, habitantes de áreas con alta prevalencia y aquellos que tienen tatuajes y piercings. A mí, por ejemplo, me preocupa, en un momento tuvimos mucha migración de gente del Asia, ¿no? De China, especialmente han llegado para trabajar en áreas rurales. ¿Y quién les hacía el control sanitario de virus B y C? Me pregunto. ¿Cómo se contrae actualmente? Porque ahora ha habido mejorías, o sea, se tiene mejor control de las transfusiones sanguíneas. Antes era la principal vía de contagio para el virus C, pero actualmente se habla de que las vías pueden ser por piercings, por tatuajes, en lugares en realidad que uno podría desconfiar. Uno ve que hay lugares de tatuajes, si uno se va por la Feria del Alto, ahí se tatúa. ¿Qué material utilizan? Puede ser que cambien las jeringas, pero la tinta que comparten y hacen esos tatuajes con esa tinta para muchas personas, ahí puede permanecer también el virus y ser una forma de contagio. Pasemos a la clínica. Hemos hablado de que estos pacientes pueden presentarse con un síndrome de hepatitis viral aguda, pero hay que saber que en el caso del virus A, del virus C, la mayor parte de las personas tienen las formas anictéricas, 60 a 70%. Solamente tienen síntomas como cualquier otro resfrío o alguna enfermedad infecciosa viral. Tienen anorexia, astenia, dinamia, mialgia, malestar abdominal, náuseas, vómitos. O sea, no es específico de nada estos síntomas. Sabemos que hay una infección en incubación, pero no podemos darle etiología propia del virus. Cuando ya los pacientes empiezan a hacer ictericia, porque la mayor parte de las veces para el virus A generalmente nos hemos contagiado probablemente antes de los 5 años y pasó como un cuadro viral cualquiera. Pero a partir de los 14 años, un 70-80% de los pacientes ya empiezan a hacer ictericia. Y es así que tenemos a la hepatitis común clásica ictérica que se presenta en 30 a 40% de los casos. Tienen un periodo de incubación que varía según el tipo de virus. Tienen una etapa de prodromos de 1 a 2 semanas antes de la ictericia, que se caracteriza por anorexia, astenia, náuseas. Los vómitos en algunas personas son insoportables. Artralgias, mialgias, cefalea, tos, fiebre, trastorno del gusto. Ahora uno piensa que puede tratarse de COVID, ¿no es cierto? Y ya empieza en el pródromo la coluria. Y algunos pacientes confunden con que podrían estar con una infección urinaria y muchas veces se prescriben antibióticos como si fuese una infección urinaria. Cuando llegan al médico, cuando están con las escleras ictéricas. Y en esta fase podemos encontrar también una hepatomegalia dolorosa, esplenomegalia, adenopatías cervicales, ojo, no en todos. Y luego viene la fase de convalescencia o de recuperación. Podría mantenerse la hepatomegalia y puede variar entre 1 a 2 meses para la hepatitis A y E, 3 a 4 meses para la hepatitis B y C. Entonces, clave en la clínica, describir estas fases: incubación,
prodromos, fase histérica y recuperación. Pero hay algunas formas clínicas, además de las mencionadas, como anhistérica e histérica de resolución en pocas semanas, que no son tan típicas, ¿no? Y estas formas son la prolongada, más de 3 meses, la que hace doble pico de transaminasas, la hepatitis colestásica, que cursa con mucho prurito, otras que se manifiestan con manifestaciones extrahepáticas y en menos del 1% de esa población puede llegar a ser fulminante. Se han descrito casos, por ejemplo, de hepatitis fulminante en niños, antes especialmente, cuando no tenían tanta la vacuna, no recibían tanta vacuna, porque en esos momentos se tenía que comprar la vacuna. Y la presentación clínica de la hepatitis B y C puede ser como una hepatitis aguda, como hemos descrito. Otras veces ya debutan y tienen una hepatitis crónica o cirrosis, o también tienen manifestaciones extrahepáticas, y otras cuando ya tienen cirrosis y hepatocarcinoma, y cuando uno busca la etiología, ahí se encuentra con resultados positivos. En la práctica, entonces, hay que conocer cuáles son las manifestaciones extrahepáticas, especialmente del virus de la hepatitis C, porque no es tan sintomática como el virus A o como el virus B. A todo paciente en la consulta que ustedes vean que tiene síndrome de Sjögren, urticaria, artritis, algún tipo de neuropatía, eritema nodoso, vasculitis, crioglobulinemia o glomerulonefritis, pidan serología para virus C. ¿Y qué sabemos? ¿Cómo se manifiesta el virus D? Puede afectar como una coinfección simultánea al virus B o como una superinfección. Un paciente que ya tenía la B y de pronto adquiere este virus. En el primer caso es muy difícil de distinguir de una hepatitis común por virus B. Suele hacer un patrón de laboratorio bifásico. Y en el caso de superinfección, muy difícil de distinguir de una reactivación de la infección por el virus B, y estos rápidamente progresan a la cronicidad. Tienen un curso agresivo y da 3 veces más de riesgo de desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma. Bueno, pasemos al diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Tenemos marcadores bioquímicos, serológicos, histológicos, aunque muy pocas veces se llega a la biopsia hepática. Y el primer instrumento que está al alcance de centros de atención de primero, segundo y tercer nivel es la ecografía hepato-bilio-pancreático-esplénica. ¿Qué vamos a pedir si tenemos un paciente con síndrome de hepatitis viral aguda? Además de lo básico, no puede faltar, obviamente, el hemograma, el examen de orina, el perfil hepático, cuyos componentes son bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, actividad de protrombina y albúmina. Y también plaquetas. Si veo plaquetas muy bajas, ojo, cuidado que esté frente a un hiperesplenismo y que ese paciente más bien ya tenga una hepatitis crónica o cirrosis o precirrosis. ¿En qué me fijo en el perfil hepático para internar a un paciente? En las bilirrubinas, no tanto, ni siquiera en las transaminasas. Me preocupa si veo una actividad de protrombina alterada o hipoalbuminemia, porque estos son marcadores de la función hepática. ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes en una hepatitis viral aguda? Leucopenia con linfocitosis relativa, en el examen de orina, urobilinógeno, la bilirrubina puede ser de predominio, en realidad es mixta, ¿no? Y su valor puede alcanzar de 5 a 20 miligramos decilitro. A veces
suele llegar a más de 20. Y si ya llega a más de 30, ojo, pensar en otros problemas y descartar problemas, incluso hemolíticos. Las transaminasas están por encima de 10 veces del límite superior normal, entre 400 a 4.000 unidades internacionales. Empiezan a elevarse cuando empieza el prodromos y tienen un máximo en la fase ictérica. En el caso de la hepatitis C, la hipertransaminasemia puede ser intermitente, incluso con valores leves a moderados. La fosfatasa alcalina y la GGT, que son las enzimas de colestasis, no suelen pasar más de 2 veces del límite superior normal. No nos olvidemos que estas aumentan cuando está afectado el colangiocito. Y ojo con la actividad de protrombina prolongada o la glicemia baja. La segunda herramienta, la ecografía. Podemos encontrar hepatomegalia, esplenomegalia, una pared vesicular engrosada y una vesícula colapsada. Como está en la imagen y como en nuestro medio son muy frecuentes los cuadros de colelitiasis, muchas veces se puede llegar a confundir, especialmente cuando se hace en lugares que no se ha recibido la respectiva capacitación. Si a esta imagen con una pared vesicular engrosada yo encuentro un lito, que seguramente ya tenía esa persona de mucho tiempo, puedo interpretar y decir que es una colecistitis aguda. Pero ¿cómo hacer la diferencia entre colecistitis aguda? No, la diferencia la hace la clínica. Por eso que es importante sentarse con el paciente y que nos quede claro si tiene las 4 fases indicadas. Porque ya se ha visto en la realidad, en el día a día, que cuadros de imágenes ecográficas con la pared vesicular engrosada y litos han entrado a quirófano como colecistitis aguda y, oh sorpresa, salieron con el diagnóstico de hepatitis aguda. Y nos interesa saber el diagnóstico virológico para llegar a la etiología. Y recordar que las proteínas virales son antigénicas, son estos antígenos. Y frente a los antígenos, en cuadros de infección aguda reciente, nuestro cuerpo va a producir los anticuerpos de clase IgM. Estos IgM nos indican que es una infección aguda reciente y pueden permanecer por semanas o pocos meses en nuestro organismo. ¿Qué es lo clásico que tengo que pedir para una pesquisa inicial en la consulta en el día a día? Anticuerpos de tipo IgM para el virus A, antígeno de superficie para el virus B, anticuerpos antiCOR de tipo IgM o IgG, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y anticuerpos IgM para el virus E. Los anticuerpos para el virus C generalmente en todos los laboratorios nos dan como valores totales. Algunos laboratorios hacen la diferencia de IgM o IgG, pero en realidad eso no es relevante. Lo importante es saber si sus anticuerpos totales son positivos o negativos. Y para algunas personas puede ser un poco complejo, como en algún momento para nosotros también fue complejo, para mí fue complejo, hacer toda la interpretación de la serología viral. Pero sabemos en el caso de la hepatitis B, ya tiene algunas peculiaridades. Este virus produce 3 tipos de antígenos. Entonces, nuestro cuerpo va a responder con 3 tipos de anticuerpos. Hasta ahí todo bien. El primer antígeno más conocido es el de superficie y la respuesta de nuestro cuerpo va a ser anticuerpo antisuperficie. El antígeno COR
solamente se encuentra en el tejido hepático. O sea, no voy a pedir jamás en el laboratorio, porque si hago una biopsia y hago una tinción especial, recién lo voy a poder descubrir. Pero sí voy a pedir en el suero anticuerpos contra el core de la hepatitis B. Y el antígeno E me da la replicación del virus. Y cuando cesa la replicación, que es una buena respuesta, mi cuerpo empezará a producir anticuerpos anti-E. Repitiendo, antígeno de superficie significa infección aguda o crónica. Y el anticuerpo antisuperficie, inmunidad. El antígeno core en tejido hepático y el anticuerpo anticor IgM nos indica exposición aguda o IgG, exposición crónica. El antígeno E me indica replicación viral, ¿ya? Y el anticuerpo anti-E, fin de la replicación viral. Pero como este virus es muy especial, hay algunas personas que tienen el antígeno E, pero siguen replicando. Otra cosa es que han hecho una mutación del precor o cor y no es detectable. ¿Cómo sé que tiene infección aguda, crónica, si es vacunado o tiene una infección que ya ha pasado? En primer lugar, y hemos dicho que el antígeno de superficie nos indica infección. Qué importante es tener el anticuerpo anticor. Si es IgM, anticor IgM y antígeno de superficie, es una infección aguda. Listo, ya tenemos el diagnóstico. Y si tenemos una IgG, un anticor IgG, estamos frente a una infección crónica, especialmente en aquellas personas que dijeron, sí, creo que tuve ictericia hace el año pasado, ¿no? Entonces ya, y tiene antígeno de superficie positivo con anticor IgG positivo, infección crónica. ¿Y qué pasa cuando no hay el antígeno de superficie, ¿no? ¿Cómo sé que ese paciente se ha vacunado? Lo que me va a demostrar la inmunidad es el anticuerpo antisuperficie. ¿Ya? Y en caso de que haya tenido contacto con el virus, me va a salir positivo el anticor de tipo IgM, sin antígeno de superficie. ¿Cómo hago el diagnóstico de la hepatitis C? La clínica, pido anticuerpos totales para el virus C y resulta que me sale positivo. A todos esos pacientes les tengo que pedir carga viral, ¿ya? Si es positiva, tengo que determinar si es un problema agudo, crónico, si es cirrosis, hay que estratificar y a todos se les da tratamiento. En cambio, si su carga viral es negativa, se queda como un anticuerpo de memoria, no hay infección. Bueno, ¿cuáles son las medidas terapéuticas en estos pacientes? Ya tengo la etiología, entonces la mayoría de las veces se trata en casa, reposo durante el periodo de mayor astenia, recomendar la dieta blanda, fraccionada, cero alcohol. En caso de las mujeres, que suspendan anticonceptivos orales para evitar colestasis y se puede hacer un manejo sintomático. La mayor parte de las veces se quejan de muchas náuseas o vómitos, damos metoclopramida o domperidona y en los casos de colestasis, colestiramina de 8 a 16 gramos día. En La Paz, lastimosamente, no tenemos la colestiramina. Cuando necesitamos, a veces pedimos que traigan de Santa Cruz. Y en la hepatitis C aguda se da sí o sí tratamiento antiviral. ¿Cuándo tengo que internar a los pacientes? Ojo con la detección temprana de la hepatitis fulminante. Clínicamente, estos pacientes van a tener vómitos persistentes, deshidratación, cefalea, desorientación. En el laboratorio pueden tener bilirrubina total más de 20, un tiempo de protrombina prolongado, hipoalbuminemia o hipoglicemia.
También en casos de hepatitis colestásicas de resolución espontánea o en recaídas con manifestaciones clínicas de mayor compromiso general que el episodio inicial o enfermedades concomitantes. Además, hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial y tener paciente con el síndrome de hepatitis viral aguda, ictérico, con antecedentes de fiebre, etc. Lo más frecuente, tengo que descartar otras infecciones y lo que vemos en la práctica que se presenta más es el hígado séptico. Hígado séptico generalmente secundario ¿a qué? A coledocolitiasis que se ha complicado con colangitis, ¿ya? Y por un problema retrógrado ha llegado a afectar también a la parte hepática. Incluso algunos pacientes ya tienen abscesos hepáticos. Otras infecciones de virus no hepatotrópicos. Es muy raro, por ejemplo, pensamos alguna vez en leptospiras, micobacterias, cándida en pacientes inmunodeprimidos, leptospiras en pacientes que vienen de zonas tropicales. Pacientes con ictericia, dolor en hipocondrio derecho, pensamos en coledocolitiasis, pero la clínica es diferente, no tiene las 4 fases que hemos mencionado. También frecuente en nuestro medio las hepatitis agudas autoinmunes o las hepatitis agudas tóxicas, ya sea por medicamentos y especialmente la hepatitis aguda por alcohol, que también puede dar ictericia, fiebre y leucocitosis importante. En la hepatitis viral tenemos leucopenia. Otros casos, insuficiencia cardíaca congestiva, que dan cuadros de ictericia, dolor en hipocondrio derecho, hígado graso del embarazo, metástasis hepáticas, obviamente esos tienen una clínica completamente diferente. Además, en la hepatitis viral aguda clásica por virus hepatotropos, comenzó la ictericia y generalmente desaparece la fiebre. ¿Cuál es la profilaxis para el virus A y el E? Educación higiénico-sanitaria. Si uno ha tenido algún contacto para el virus A y B, se puede hacer inmunización pre y post exposición, que no es tan real en nuestro medio, porque no siempre se encuentran las inmunoglobulinas. Y para el virus B, C y D es la modificación de conductas de riesgo, la pesquisa en donadores de sangre. Y en Bolivia, desde el año 2000, se cuenta con la vacuna pentavalente y se tiene a la hepatitis B, ¿no? Que estaría protegiendo, o sea, en la vacuna para la hepatitis B combinada con para la difteria, la influenza, tétanos, etcétera, se estaría protegiendo a nuestra población. Personas de riesgo, si han nacido antes del año 2000 y nunca se han hecho vacunar y son personal de salud, se tiene que hacer su serología y seguir una vacuna. ¿Con qué esquema? Generalmente con el esquema de 0, 1, 6 meses. Para la dosis del adulto de 10 o 20 microgramos. Y para ir concluyendo esta primera parte, tenemos todo el personal de salud, desafíos de vigilancia. Durante el año 2015 y 2016, los ministros de salud de todas las Américas acordaron una serie de acciones para reducir la carga de las hepatitis y eliminarlas como problema de salud pública para el 2030. Estamos a 4 años. Y ahora que tenemos el mes de la hepatitis viral a nivel mundial, es importante promover que tenemos que diagnosticar, tratar, curar y en nuestro medio, sobre todo, prevenir. En conclusión, en esta parte inicial de generalidades, ha disminuido la prevalencia de hepatitis por virus B, por virus C a nivel mundial, también por virus A. ¿Podrá ser eliminada como una carga para la salud pública para el año 2030? Esa es una pregunta que depende de todo el personal y también de las personas que tomen conciencia para
hacerse sus controles. Muchas gracias para esta primera parte. Quería saber si hay algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Rocío, por la excelente presentación. En este momento abrimos la primera ronda de preguntas y respuestas. Invitamos a los participantes a realizar consultas a través del chat. También podrían abrir el micrófono. Se les da el paso. Bueno, al no tener preguntas, vamos a continuar con el segundo tema programado para esta jornada, que es la hepatitis B crónica. Invitamos nuevamente a nuestra distinguida expositora a continuar con su presentación. Adelante, doctora. Ok. Creo que me he salido. Voy a compartir pantalla. Ok, tenemos completa la pantalla. ¿Sí? Hola. Sí, doctora, se ve, está completa la pantalla. Muy bien, esta segunda parte es de hepatitis por virus B, hepatitis crónica por virus de la hepatitis B. Y vamos a tratar en 4 pasos. Primero vamos a hablar de la biología del virus, el diagnóstico, las fases clínicas y el tratamiento y respuesta. Comenzamos viendo la complejidad de este virus. Fíjense esta imagen. Este es el único virus DNA, el resto son RNA virus y tiene una estructura esférica de doble pared, ¿ya? Y estos virus, una vez que entran al hepatocito, se incorporan al genoma del huésped y promueven una inestabilidad genómica. Prácticamente llegan a formar doble cadena circular del DNA, que va a hacer que tenga una formación y persistencia estable, comportándose como un reservorio viral. Esta fusión en el núcleo del huésped y teniendo un antígeno de superficie positiva, hace que aumente el riesgo de hepatocarcinoma. Y esta doble cadena circular de DNA es un molde para la replicación y producción viral, que es responsable de la cronicidad y sobre todo de la reactivación. Si una persona ha tenido virus de la hepatitis B y llegó a tener anticuerpos antisuperficie, nos olvidamos, fue todo bien y de pronto tiene una enfermedad inmunológica y necesita recibir corticoides. Sí puede reactivarse, les comento, por esta situación, su cuadro infeccioso. Veamos entonces cuál es la historia natural del virus B. Ya hemos diagnosticado, pasaron 6 meses, en la práctica he hecho el seguimiento, incluso hasta 1 año, hasta ver que el paciente de un antígeno de superficie positivo me vire hasta un anticuerpo antisuperficie y he tenido unos 2 casos que recién al año han hecho este cambio. En los lugares de alta endemicidad, que no es nuestro caso, aquellos que se contagian en la infancia o perinatal y hacen sobre todo las formas amitéricas, un 90% va a ser hepatitis crónica. En cambio, en los lugares de baja endemicidad, como nuestro país, que tienen una fase ictérica, que han hecho hasta un 50% la ictericia, van a ir a la cronicidad un 5% de los pacientes. Y de estos, un 8 a 20% va a llegar a cirrosis por virus de la hepatitis B. Y hay que saber que la hepatitis crónica por este virus es una enfermedad dinámica y heterogénea. Su evolución prácticamente depende del balance entre la replicación viral
y la respuesta inmunitaria del huésped. Hay fenotipos clínicos que dependen de este equilibrio y de este control inmunológico. ¿Cómo hago el diagnóstico de una hepatitis crónica? Voy a integrar la serología, la carga viral y voy a evaluar si hay o no hay fibrosis. En primer lugar, sine qua non, tiene que haber antígeno de superficie positivo. Anticuerpo anticor de tipo IgM o de tipo IgG e IgM si hay reactivación. Antígeno E positivo, ya, si hay replicación, pero no me tengo que olvidar que hay aquellos que siguen replicando y tienen la mutante precor, y el anticuerpo anti-E también que puede ser positivo o negativo. Las transaminasas pueden estar normales o elevadas y a veces se elevan en forma intermitente. Muy importante contar con una carga viral positiva, solicitar una ecografía abdominal que puede ser normal o alterada, un fibroescano o elastografía hepática combinando con marcadores de laboratorio para ver datos de fibrosis que puede estar normal o alterado, y en muy pocos casos se llega a una biopsia hepática. ¿Cuándo va a haber progresión a cirrosis, descompensación o hepatocarcinoma? Hay factores de riesgo. En el huésped, ser de sexo masculino, que uno la adquiera a menor edad, ojo con la historia familiar de hepatocarcinoma, factores ambientales, que además exista trastorno de consumo de alcohol, tabaquismo, comorbilidades que están creciendo a pasos agigantados, diabetes mellitus, esteatohepatitis metabólica y también factores propios del virus, el nivel de la carga viral, el genotipo y coinfecciones con virus C, con VIH, con virus D. Y esta es una imagen en la que vemos que es una enfermedad de larga duración. O sea, si una persona llega a cirrosis por virus B, siquiera ya han pasado unos 10 años, porque la progresión de un tejido normal, vamos a hablar de la clasificación de Metavir de la fibrosis. Una fibrosis grado 1 es leve, moderada F2, severa F3 o precirrosis, y luego una F4, que es una cirrosis compensada. Y aún así, en cirrosis compensada, puede mejorar, pero llega un punto en que se descompensa y esto es marcado por el grado de hipertensión portal. Si sobrepasa los 10 milímetros de mercurio, entonces ya empiezan todas las descompensaciones que conocemos y algunos acompañan de hepatocarcinoma que puede aparecer en cualquiera de estas tres fases y obviamente estos pacientes pueden llegar a fallecer. Esta es la histopatología por infección por virus B. Hay algunos hallazgos típicos. Nos interesa ver grado de fibrosis, de cirrosis o si existe un cáncer hepático. Ya no se llega a hacer prácticamente biopsia si se sospecha un hepatocarcinoma. Actualmente se cuenta con las herramientas de imagenología para hacer este diagnóstico. Entonces, el comportamiento de la infección crónica va a ser el antígeno de superficie que jamás bajó, ojo, pasaron 6 meses, más de un año y no bajó, y la permanencia del anticuerpo anticor de tipo IgG. Bueno, y aquí viene lo interesante. Como esta enfermedad tiene sus características propias, hablamos de las fases de una infección crónica. Infección crónica, antígeno de superficie, más de 6 meses positivo. Y podemos dividir en 2 grupos. Un grupo, digamos, con un cuadro evolutivo más temprano y otro más prolongado. El más temprano son pacientes con hepatitis crónica, antígeno E positivo, y los más antiguos, antígeno E negativo. Y estos a su vez se dividen en cuadros que pueden cursar con infección y otros con hepatitis, ya con
inflamación. Y lo mismo para el antígeno E negativo. Hasta acá, todo bien. Veamos estas fases clínicas que están dadas por los marcadores virales, las transaminasas que permiten ubicar al paciente dentro de una fase clínica que es dinámica. ¿Ya? Entonces, en estos grupos dividimos a los pacientes antígeno E positivo o negativo, ¿no? Y en los antígeno E positivo tenemos que tomar en cuenta la carga viral y las transaminasas. Tenemos una primera fase, que es la inmunotolerante. Vemos poco en nuestro medio porque esto es más de zonas endémicas, como en China, como en países africanos, donde tienen alta carga viral y muy pocas transaminasas, prácticamente transaminasas normales. Y si se las hace una biopsia, mínimo cambio, ¿no? Luego tenemos una fase de hepatitis crónica antígeno positivo, antes llamada inmunoactiva, que tienen carga viral elevada, transaminasas elevadas. Luego una fase inactiva, que antes se decía inactiva, pero en realidad de infección crónica, antígeno negativo, con carga viral disminuida y también transaminasas disminuidas. Y luego viene una fase de hepatitis crónica antígeno negativo que nuevamente se reactiva, ¿no? Y también se han descrito cuadros de infecciones ocultas, donde la carga viral prácticamente es alta y las transaminasas siempre han permanecido bajas, o incluso la carga viral es no detectable. Para determinar si está en fase de hepatitis o de infección, siempre tengo que pedir carga viral y transaminasas, especialmente la ALT. ¿Para qué me sirve esto? Para saber cuándo voy a hacer tratamiento. Hago el tratamiento cuando estén en fase de hepatitis crónica, ya sea antígeno E positivo o antígeno E negativo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? En primer lugar, prevenir la fibrosis progresiva que va a llegar a la cirrosis y obviamente el hepatocarcinoma. Mi objetivo principal es la supresión de la replicación, ¿no? Que esa carga viral prácticamente se normalice o digamos, o desaparezca, mejor dicho, que se normalice la LT, queremos que mejore la histología y también hago el seguimiento con la seroconversión. En pacientes con antígeno E, que sé que están replicando, que transforme a un anticuerpo anti-E, porque va a haber cese de replicación. O que un antígeno de superficie se transforme a un anticuerpo antisuperficie. Pero ojo, no es cuestión de clasificar, no todo es tan fácil en la medicina, ¿no? Hay el desafío, no es de clasificar, sino reclasificar a tiempo, porque esto es una enfermedad que no evoluciona así tan bonito como hemos visto en la imagen en compartimientos fijos, sino es un continuo biológico cambiante. Estas fases clínicas son estados transitorios que dependen de la interacción del virus, inmunidad, daño hepático. Una evaluación única, prácticamente solo una foto, y clave es el seguimiento para identificar la transición a fases con indicación de tratamiento. Se debe ver la parte clínica, la viremia, la ALT, la función hepática y la fibrosis. Y para realizar el tratamiento, fíjense la cantidad de guías que hay. Tenemos la China del 2022, las guías europeas, americanas, las latinoamericanas. Entonces, casi todas coinciden. Carga viral elevada, transaminasas aumentadas, ya se toman en cuenta si hay fibrosis, por ejemplo, con elastografía hepática, y hay que tomar en cuenta la historia de cada paciente, si tiene comorbilidades, especialmente ahora esteatohepatitis metabólica. Si además hay coinfecciones,
si está en quimioterapia o va a recibir inmunosupresión. Y la cosa se va complicando más, ¿no? Hasta acá todo claro, de que doy tratamiento a los cuadros de hepatitis crónica, antígeno positivo negativo, ok. Pero ¿qué pasa en los cuadros de inmunotolerancia y fase inactiva? Que antes se decía portadores crónicos y que no pasaba nada, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos que tienen infección oculta? Prácticamente son fases grises, indeterminadas, ¿no? Y en estos cuadros, ¿qué es lo que se ha descrito? Interesante estos estudios realizados en 14 centros de Asia, Europa y Estados Unidos, en los que se vio, por ejemplo, el riesgo acumulado de hepatocarcinoma en aquellos pacientes tratados versus no tratados. En 15 años, ya sin tratamiento antiviral, 19.1% hizo hepatocarcinoma. Entonces, esta fase indeterminada en realidad no es una fase de tan bajo riesgo como cada vez se está describiendo por más autores. Y antes decíamos, aquí no hay problema, todos felices, y no es así, porque pueden tener riesgo de hepatocarcinoma. ¿Y por qué ocurre esto? Y hemos visto porque se fusiona el genoma del virus al genoma del núcleo del hepatocito. En estas fases inmunotolerantes, en países de alta endemicidad, serían las ventajas de hacer el tratamiento una reducción temprana de la integración del DNA del virus para que disminuya el riesgo de hepatocarcinoma, que no haya replicación viral, que no evolucione fibrosis, que se disminuya la transmisión vertical. Obviamente que mejorar esa situación de querer recibir siempre el tratamiento, son personas que están preocupadas, ¿qué pasa con mi virus? E incluso se habla que debería haber una expansión del tratamiento para médicos de atención primaria. Pero ¿cuáles son las desventajas? Sabemos que el objetivo es suprimir la replicación viral, pero estos pacientes ya tienen una baja carga viral, ¿no? El tratamiento a largo plazo es costoso, hay un riesgo de reactivación al suspender el tratamiento y no podemos dejar de hablar de la resistencia y de efectos adversos de los medicamentos. Para las fases inmunotolerantes, ya se han escrito guías de cuándo considerar. El punto crítico es distinguir la baja actividad actual ya de las cargas virales, determinar la edad del paciente, si hay fibrosis, entonces si hay todo establecido. Ojo, son muchas guías en nuestro medio. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Hay que adaptar las guías a las posibilidades del medio en el que trabajamos. En los cuadros de infección por antígeno E negativa, ¿cuándo tratar? Cuando empiecen a aumentar, cuando empieza a aumentar la carga viral, cuando la ALT esté en ascenso, ¿ya? Cuando el antígeno E y de pronto se torne positivo o haya hipertransaminasemia fluctuante cada vez más alta. Y si hacemos una biopsia, si hay fibrosis, inflamación, ya no hay dónde perderse. Bueno, ¿cuál es la evolución de los tratamientos ya aprobados? Fíjense cuándo han empezado los tratamientos para la hepatitis crónica por virus B. En 1992. Y se les daba interferón. Y este medicamento tenía muchos efectos secundarios y tenía muy poca respuesta. Llegó el boom en 1998 de los medicamentos para consumirlos por vía oral, la lamivudina, que se mostraba muy prometedora. Sin embargo, a los 5 años ya se demostró que había resistencia en 95% de los pacientes. Aparecieron otros medicamentos, el 2002, el Adefovir,
Hubieron tratamientos combinados con la lamivudina, adefovir, ensayos clínicos. El 2005 se contaba con el interferón pegilado, tenían que tener los pacientes características especiales. Apareció el entecavir. El 2008 el tenofovir. El 2016 el tenofovir alafenamida, ¿ya? Y siguen habiendo estudios para mejorar especialmente la respuesta y evitar la resistencia. ¿Qué tenemos en nuestro medio? El tenofovir, 300 miligramos día, y en algunos casos se puede hacer traer de ciudades o países vecinos el entecavir de 0,5 miligramos al día. En el futuro se tiene que insistir en la vacuna universal. En estos tratamientos tenemos aquellos que tienen alta barrera genética, que ya ha sido demostrado, el entecavir, tenofovir alafenamida, y baja barrera genética, no están recomendados, la lamivudina, adefovir, telmivudina, por el riesgo elevado de resistencia. ¿Cuál es nuestra realidad y la tristeza? Que en el ministerio prácticamente, en algunos casos, solamente tenemos la lamivudina para los pacientes. Y no, eso ya pasó a la historia. El lamivudina se daba el 98. La elección debe considerar la función renal, la edad, el embarazo, el riesgo óseo y obviamente el perfil de seguridad. El tenofovir hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes con deterioro de la función renal, disfunción tubular, osteopenia, el entecavir en mayores de 60 años, el tenofovir en embarazadas también. Bueno, ¿cómo hago el seguimiento? Importante tener una carpeta para hacer el seguimiento, ¿no? La respuesta virológica completa es que la carga viral sea menos de 20 unidades internacionales por ml. Excelente. Pero puede haber una respuesta virológica parcial. El DNA sigue con más de 2.000 unidades por ml. Hay una falta de respuesta virológica. Ojo, ver la adherencia del paciente, porque muchos se aburren de tomar medicamentos todos los días, ¿ya? Y también ver si no está ocurriendo una resistencia virológica. Para esto, antes de iniciar el tratamiento, tenemos que conversar con los pacientes, explicarles que sabemos cuándo vamos a empezar el mismo, pero no sabemos cuándo vamos a terminar el tratamiento. Que lo que buscamos es una cura funcional, que desaparezca el antígeno de superficie, que ya no se detecte carga viral, ideal a los 6 meses, una cura parcial, un antígeno de superficie que sigue con unas 100 unidades internacionales, una carga viral un poquito baja, ¿ya? Y la cura completa ideal sería cuando se elimine ese ensamble, ¿no? de esa doble cadena circular del DNA que se ha integrado al DNA del núcleo del huésped. Nuestro camino hacia la cura definitiva de la hepatitis crónica por virus B. Ya bastante recorrido, ¿no? Se ha empezado, vean, con terapias utilizadas, inhibidores de entrada, con el interferón con muy baja respuesta, luego el PEG interferón. El objetivo era que pierda el antígeno E, porque se sabía que ya no se estaba replicando el virus. Luego aparecieron otro tipo de terapias que lograron una cura parcial con una disminución del antígeno de superficie, una cura funcional con la desaparición del antígeno de superficie y la cero conversión al anticuerpo antisuperficie, y el camino por recorrer hacia la cura definitiva. La cura esterilizante, ¿ya? Mediante la erradicación de la doble cadena circular del DNA. La meta final, que ya no tengamos hepatitis
crónica B en el mundo. Esa era para el 2030, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer como médicos? Sabemos que el reto ya no es solo farmacológico, también es diagnóstico, de cobertura, de seguimiento, de acceso oportuno. Este objetivo está a 4 años, eliminarlo como amenaza de salud pública, porque ya sabemos que son millones de personas en el mundo afectadas, que evolucionan a cirrosis y cáncer hepático. En lugares con áreas rojas, como están viendo en la imagen, hay alta transmisión de madre a hijo. En nuestros países sigue la transmisión por vía sexual. Entonces, los postulados de la OMS para eliminar la hepatitis B. 1, vacuna universal. Insisto, ¿qué pasó con ese mapa de la OMS donde Bolivia dice que no ha vacunado para la hepatitis B a sus niños? La prevención de transmisión de madre a hijo, el screening que se tiene que hacer en los hospitales que atienden a madres con sus hijos, la seguridad de sangre e inyecciones. En la sangre creo que hemos mejorado bastante, ahora se hace cribados muy especiales. No podría decir lo mismo de inyecciones. Hace algunos años veíamos varios pacientes cuando trabajaba en el gastro, especialmente mujeres de la tercera edad con problemas de artritis, artrosis, que acudían a algunos lugares en el Alto y se hacían algunas inyecciones raras, de combinaciones raras, ¿no? Y al hacer la anamnesis teníamos ese antecedente, que se hicieron hacer esos procedimientos unos 6 meses antes, etcétera. Siempre me quedé con la duda porque no hicimos el seguimiento de dónde se hicieron esas inyecciones, eran varios. Luego ya sabemos que hay un diagnóstico, tratamiento accesible. Nuestro objetivo es reducir los daños en la población. Aquí ya me voy a ir con los mensajes finales. Aquí. Así que el mensaje para llevar, para que se quede en la casa, es que el virus de la hepatitis B es una enfermedad que sí se puede tratar, pero sobre todo prevenir, porque tenemos la vacuna, ¿ya? A diferencia del virus C, que por su estructura tan especial no hay vacuna, pero sí se puede curar. Actualmente son esquemas de tratamiento de 3 meses, ¿no? Con el seguimiento adecuado. Sí se cura el virus C. El virus B, no. Sabemos cuándo vamos a empezar el tratamiento, pero no cuándo vamos a terminar. Y el desafío como para todo el personal de salud es identificar a las personas infectadas y en riesgo de enfermedad progresiva. A toda persona que tenga transaminasas aumentadas, generalmente levemente aumentadas, pidamos, no nos cuesta nada, serología para virus B y para virus C. Sabemos que actualmente la mayor parte de las veces esto es por esteatohepatitis metabólica, ¿no? Esteatosis o hígado graso. Pero tengo que buscar, el que busca, encuentra. Y ese paciente lo encamino para su tratamiento respectivo. Muchas gracias por su atención. Quería saber si hay preguntas. Este es un tema largo. La parte de la hepatitis crónica B suele ser un poco ardua. ¿Alguna experiencia Muchas con pacientes que han gracias, tenido? doctora Rocío. Abrimos ahora la segunda ronda. No sé si mi conexión está
fallando o es que no hay una buena transmisión? Mm, A ver, vamos a entrar por el celular. Hola. Mm. Doctora, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí, 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 algo pasó con la señal. Ya. Agradecemos la participación de todos. Abrimos la segunda ronda de preguntas y respuestas. Invitamos tal vez a los participantes a formular sus preguntas mediante el chat. Yo puedo hacer algunas preguntas. Me gustaría saber en los casos, por ejemplo, que encuentran infección, hepatitis por virus crónica B, ¿dónde los refieren en los seguros? ¿O de dónde consiguen los medicamentos? Si alguien me podría responder. Hola. Doctorita, tenemos algunas preguntas tal vez que están en el chat. ¿Lo podemos dar tal vez la lectura? Por favor, ¿las pueden leer? Ya, la primera pregunta es, buenas noches. Mi pregunta es si es que se tiene datos de vacunación según la OMS en Bolivia por regiones. En realidad, se tiene de vacunación, indica, o de incidencia. Sí, de vacunación según la OMS. Ah, ya. Como les he mostrado en el mapa, o sea, me ha preocupado ese mapa de la OMS, que del 2025 está Bolivia sin datos como si no hubiese vacunado. Entonces, esto es como para ir al ministerio y decir, bueno, hay este dato que pasó y si se ha vacunado, se tiene datos, pues hacer esa rectificación para que no salga ese mapa, ¿no? Como hace muchos años les diré que había un mapa mundial donde Bolivia estaba con una altísima prevalencia de virus de la hepatitis C. Y eso era falso, eso era mentira. Tanto así que un médico de España llegó a Bolivia para hacer estudios de hepatitis C y se encontró con una realidad completamente diferente a la que circulaba en Internet a nivel mundial con esos mapas.
aquí estoy leyendo, coexistencia de hepatitis B y cáncer, tratamiento oncológico, ¿alguna consideración? Bueno, si el paciente ya está con hepatitis B y requiere tratamiento oncológico, pues no tendría por qué suspenderse si se ha estadificado bien. Ver el estadio, ya tenemos los dos estadios en los que sí o sí tienen que recibir tratamiento, ¿no? Que son en fases de hepatitis, antígeno de positivo o negativo, con características de hipertransaminasemia y carga viral elevada, sí o sí reciben tratamiento, ¿no? Así que no tendría por qué suspenderse si tiene un tratamiento oncológico. La otra La siguiente pregunta. pregunta. El paciente con pruebas serológicas IgM más para positivo para la hepatitis C, ¿se debe solicitar carga viral? Ya. Les había comentado que hay algunos laboratorios que hacen la disquisición de IgM e IgG para el virus C. Y en una conferencia que tuvimos a nivel internacional, nos explicaron que en realidad esa diferencia no es tan válida. No es tan válida porque no nos va a cambiar la conducta. Si tenemos anticuerpos totales para virus C, ¿ya? Tenemos que pedir carga viral sí o sí. Y si la carga viral está elevada, sí o sí tenemos que hacer tratamiento, ya sea en cuadro agudo o en cuadro crónico. Siguiente pregunta, doctorita. ¿Se sabe por departamentos el porcentaje de vacunación? No, les había dicho que no tenemos datos. Gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Cuál es su consideración y qué medidas tomaría en caso de exposición ocupacional con paciente fuente de carga viral detectada, personal expuesto no vacunado para virus B? Ya. En primer lugar, no esperar a que ocurra eso. No, todo personal de salud tiene que hacerse su laboratorio, ¿sí? Y si no tenemos anticuerpos antisuperficie, hacernos vacunar con el esquema de 0,036. Sí o sí. Pero ya, en la eventualidad de que no esté vacunada, y antes, hacer mi control también si respondí bien a la vacuna. Por ejemplo, después de 5 años, de 10 años, cuánto se puede cuantificar. Eso lo hacen en enlace, si tengo protección, ¿no? Ya, en caso de que lastimosamente me haya pinchado, es una pesadilla en el medio, porque tendríamos que recibir las inmunoglobulinas en forma inmediata. Pero ya ha habido un caso y no podíamos conseguir inmunoglobulina en toda La Paz. Entonces, lo único que hemos podido hacer es hacer el seguimiento laboratorial, clínico, ¿no? Y si el paciente hace un laboratorio, si es de alta carga viral, ojo con empezar tratamiento, ¿no? A estos pacientes se les tiene que hacer una serología de una serología completa prácticamente del virus B con antígeno de superficie, replicación, etcétera. Son prácticamente el tiempo de incubación hasta que se manifieste la enfermedad y hemos visto que puede ser hasta 6 meses. Entonces tenemos que seguirlos muy de cerca a esos pacientes. Ideal recibir la inmunoglobulina, pero acá en La Paz no hemos tenido la suerte de encontrarla. Tenemos otra pregunta, doctorita. En la hepatitis B, ¿cuál es el tratamiento? Ya, en la infección crónica para virus B que tiene requisitos para hacer tratamiento, el ideal es el tenofovir. Tenofovir 300 miligramos al día, hacer seguimiento cada mes de las transaminasas. Sabemos de la carga viral, sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Todo depende del seguimiento a largo plazo de estos pacientes.
Muchas gracias, doctora. Al no ver ninguna pregunta más en el chat, con esto concluimos la jornada de hoy. Agradecemos profundamente a la doctora Rocío Amparo Rejas Sandy por la excelente exposición compartida esta noche. Sin duda, los conocimientos y experiencias transmitidas constituyen un valioso aporte para el fortalecimiento de nuestras competencias en el abordaje de la hepatitis viral. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y su compromiso y su valiosa contribución. Finalmente, agradecemos a todos los participantes por su asistencia y activa participación. Los invitamos a continuar acompañándonos en las próximas sesiones de ciclos webinares del Plan Mensual de julio y les recordamos que nuestra próxima jornada de capacitación se llevará a cabo el día jueves 9 de julio a horas 19. Desde ya los invitamos cordialmente a participar y continuar acompañándonos en este ciclo del Plan Mensual de julio bajo el lema Un futuro sin hepatitis. Su presencia y participación son muy importantes para seguir el fortalecimiento de nuestras capacitaciones y el compromiso con la salud de nuestra población. En nombre de la ASUS, les deseamos una excelente noche. Muchas gracias por su atención y su participación. Hasta la próxima jornada. Muchas gracias y muy buenas noches.